Hola una vez más y saludos cálidos a todos los oyentes de Panorama de Noticias de La Voz Latina de Buenos Aires, de Domingo de Cuentos de Radio Tribuna de Nueva York y también a quienes escuchan este espacio literario en otro momento y a través de otros medios como Facebook, mi página web o mi ya bastante nutrido canal de cuentos en YouTube. Soy Teresa Méndez Feis y nuevamente llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con otro relato de nuestra producción narrativa paraguayensis. El relato escogido para hoy se titula La Casa de la Colina y es de María Eugenia Garay, autora de 2 novelas históricas para niños y jóvenes, El Hada de la Luna, de 2004, y El Túnel del Tiempo, de 2005. Narraciones que por su valor didáctico fueron ambas declaradas obras de interés educativo y cultural por el Ministerio de Educación y Cultura. Y en el caso de El Túnel del Tiempo, dicha novela fue también distinguida con una mención de honor en el Premio Nacional de Literatura de 2005. La Casa de la Colina está incluido en su libro titulado Duendes en el Ropero, de 2005. Pero yo les voy a leer de mi antología Literatura Infanto-Juvenil Paraguaya de ayer y de hoy, tomo 1, publicada en 2011 por Intercontinental Editora. Contada en tercera persona, desde la perspectiva del recuerdo, por un narrador omnisciente, la trama se sitúa durante un viaje en auto, probablemente en diciembre, desde Asunción a Caacupé, para visitar a los abuelos de los niños viajeros. El texto fluye casi como una descripción de cuadros de costumbre, donde el padre les va explicando a sus hijos detalles de la historia y características de los diversos pueblos que van pasando rumbo a Caacupé. Como esta narración me llevó a mis años de niñez en Asunción, en la época aparentemente aquí evocada, le pedí a María Eugenia si podía compartir con nosotros detalles de cómo nació este relato en particular. Le pedí primero que nos contara algo de la génesis del libro Duendes en el Ropero y después, más específicamente, cómo y cuándo nace la Casa de la Colina. Sospechando que este es un relato inspirado en un recuerdo específico de su niñez, le pregunté directamente si reflejaba aquí vivencias de un tiempo muy feliz, tal vez de visita a la casa de sus abuelos. Y aquí van sus respuestas, tal como me respondió María Eugenia. Los relatos que narro en este libro, titulado Duendes en el Ropero, son vivencias de un tiempo dichoso. Nacieron de mis veranos en Caacupé, en casa de mis abuelos maternos. En aquellos años, aquel lugar era bucólico y la casa quedaba lindando con un arroyuelo cristalino que hacía las delicias de niños y adultos. Y como había pocas casas, existía un hermoso bosque. Tuve la dicha de nacer a mediados del siglo pasado. Aún no existían todos los adelantos electrónicos, ni celulares, ni internet, y al Paraguay, país medularmente católico, aún no había llegado la televisión. Se vivía mucho más en contacto con todo lo natural. Y los niños crecíamos libres, corriendo y jugando a campo traviesa sin peligro alguno. Solo turbaban la tranquilidad muy escasos vehículos, que generalmente circulaban por la ruta. Los habitantes del entonces poblado no tenían autos y las calles eran de tierra colorada, cruzadas a veces por pequeños puentes de madera. Se gozaba de paz, se dormía con todas las puertas y ventanas abiertas. Muchas casas carecían de murallas linderas. El contacto con la naturaleza resultaba gratificante y al acostarnos de noche nos arrullaba la melodía del agua que corría en el arroyo y el murmullo del viento entre las altas ovenias y mangos del patio de nuestra casa. Esa experiencia
marcó profundamente mi espíritu. Y por eso siempre busqué rodearme de árboles, plantas, flores, del viento entre el follaje y del bullicio de las aves que lo habitan. Fin de estas citas. Como el relato es tan visual y refleja de forma vívida recuerdos vividos en La Casa de la Colina, le pedí a la autora si había referentes reales en la narración, en particular la casa del título y el perro Tom, allí tan presente. Y nuevamente, aquí van sus respuestas tal cual. En cuanto a referentes reales, la Casa de la Colina existió y estaba situada en una colina cercana al llamado Pozo de la Virgen de Caacupé, una surgente de agua cristalina que brota allí desde tiempos muy remotos y que, según dicen, posee poderes curativos. Cada 8 de diciembre se celebra la fiesta de esta Virgencita Serrana, que es muy popular en el Paraguay. Y para celebrar ese aniversario, millares de peregrinos vienen hasta la actual basílica, desde todos los puntos del interior del país. Muchos caminando, otros en carretas tiradas por bueyes, siguiendo la tradición de sus ancestros. Y también llegan peregrinos desde el extranjero, fieles devotos de la milagrosa Virgen Azul. De niña recuerdo aquellas pintorescas celebraciones, con calecitas, ferias artesanales, cantaritos y figuras de barro pintadas de diversas tonalidades que los vendedores exhibían bajo la sombra de los chivatos, cuyas encendidas flores rojas, amarillas y anaranjadas ponían una pincelada de vibrante color al paisaje, mientras el sol del verano del trópico relucía su dorado esplendor, cobijados por ese domo hecho de un cielo infinito de profundo celeste tan típico del Paraguay. Y en cuanto al perrito Tom del cuento, luego se transformó en Perriquín, ahora en Chicholo, porque sencillamente yo siempre tuve 1, 2, 3 o más perritos. Lastimosamente, esa casa de mis abuelos, tan entrañable a mi cariño, ya no existe. Fin de esta cita larga pero informativa y muy evocativa. Y como siempre desde hace un tiempo, le pregunté que si ella estuviera en mi lugar presentando su propio relato, ¿qué le gustaría agregar para que los oyentes de la radio puedan comprender o identificarse mejor con los oyentes? Y a esto la respuesta de María Eugenia no se dejó esperar. Me dice: y les diría que se internen en los corredores del alma, abran antiguas compuertas que los años, la prisa del día a día y las experiencias de vida fueron cerrando, hasta llegar a uno de los más hermosos corredores del alma, allí donde el corazón late al unísono con nuestro espíritu inmortal, para volver a las más inolvidables horas de su niñez, donde con los pies descalzos puedan correr otra vez por los senderos de tierra colorada y llegar hasta aquella vieja casa que quedó inserta entre las hebras de la memoria, donde los aguardan los abuelos, el tatacuá que horneaba la chipa y la sopa paraguaya, las infinitas noches estrelladas, la luna redonda que espiaba curiosa en nuestra ventana y el bosque mágico por donde transcurría diáfano el arroyito que en nuestros recuerdos todavía nos espera para que retornemos a mojar nuestros pies en sus tranquilas aguas. Fin de las citas. Y con estos comentarios, en particular los de la propia autora, creo que ya los puedo dejar para que escuchen y disfruten del audio número 2 que sigue, el relato La Casa de la Colina de María Eugenia Garay. Y aquí va el cuento de María Eugenia Garay, titulado
la casa de la colina. Dejaron atrás la ciudad. Poco a poco, la silueta de Asunción fue desdibujándose en la distancia. Tomaron la ruta que conduce a Caacupé. Árboles frondosos se erguían al borde del camino. Extensos campos cultivados con trigo, maíz, algodón, mandioca y soja marcaban tableros de distintos tonos de verde. Cuando quisieron darse cuenta, se encontraron en campo abierto. La ruta era una cinta azul serpenteando entre el extenso verde de la planicie. Iban cantando e intercambiando planes y anécdotas. El papá les explicó que entre Asunción y Caacupé había una serie de pueblos muy importantes, con sus características propias: Luque, San Lorenzo, Capiatá, Areguá, Patiño, Itaiguá, Itá, Yaguarón e Ipacaraí. Luque se destaca, les dijo, en la elaboración de hermosas alhajas, especialmente las de filigrana en oro y plata. Tiene una iglesia del siglo XVIII. En la época de la colonia, las joyas típicas estaban hechas con oro y coral: peinetas, rosarios, aros, collares y pulseras. No había mujer paraguaya que no poseyera alguna. Había las famosas cuiguá verá o peinetas brillantes, que lucían en el pelo igual que las luciérnagas. Se ponían luciérnagas en el pelo. Muchas de esas alhajas se elaboran hasta hoy, continuando con la tradición. San Lorenzo les llamó la atención por sus viejas casas con recobas y su iglesia gótica del siglo XIX. Desde Areguá, tierra de la frutilla, fundada por Domingo Martínez de Irala allá por el 1500 y algo, pudieron contemplar el famoso lago de Ipacaraí. Antiguamente el tren arribaba hasta allí, desde donde la gente se embarcaba en lanchas para cruzar hasta San Bernardino, que queda justo enfrente, y hasta donde era imposible llegar por tierra. Ahora también pueden encontrarse en el lugar grandes viveros de plantas naturales y cualquier cantidad de figuras de barro. En diciembre son famosos sus pesebres de todos los tamaños, hechos de arcilla y pintados de vivos colores. La roja tierra de Itaiguá se presta para modelar la arcilla. Sus artesanos se esmeran en hacer piezas de cerámica y laboriosas mujeres producen tejidos como el aopoí o el ñandutí, que rememora el sutil tramado de la tela de araña, arte transmitido de generación en generación desde los tiempos coloniales. La alfarería de Itá les gustó mucho. Yaguarón, con su templo suspendido en el tiempo, les remontó a la época de la conquista. Es un pueblo fundado por los franciscanos, donde los indios trabajaron arduamente tallando la madera para su magnífica decoración. Los franciscanos, encargados de las misiones de indios, conservaron los nombres indígenas de los pueblos. Los jesuitas no. En todos estos lugares, comentó papá Ramiro, se pueden comprar chipas que las hacendosas mujeres cocinan personalmente y ofrecen en impecables canastas que equilibran muy elegantes sobre sus cabezas, igual que los cántaros con agua. Al bailar con gracia y donaire, llegan a ponerse varias botellas, una sobre otra sobre la cabeza, llevando el ritmo con el cuerpo al compás de la música. El ondulado paisaje de la cordillera los recibió. Suaves colinas bordeaban de azul los contornos lejanos. Subieron al cerro de piedra, desde donde se divisaba el lago de Ipacaraí. El abrupto precipicio, poblado de una abigarrada vegetación, se abría a los costados de la ruta. Qué gusto disfrutar ese cielo infinitamente azul. Seguía la avenida de los eucaliptos, donde el viento se mecía cantando melodiosas canciones. Después,
la pintoresca Villa Serrana con sus tranquilas calles empedradas, la iglesia de la Milagrosa Virgencita, la plaza, los patios somnolientos. Continuaron un poco más respirando ese aire magnífico y torcieron hacia la izquierda para comenzar a escuchar el característico ruido del arroyo que corría entre piedras hasta cruzar el rústico puente de madera. Entonces divisaron por fin la colina verde, 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 y en su cima la casa de los abuelos con sus galerías llenas de arcos que dejaban entrar a raudales el sol y el viento, donde colgaban las folclóricas hamacas tejidas de liña. Había planteras rebosantes de helechos. Un jazminero repleto de jazmines blancos trepaba enamorado del muro de piedra a un lado de la entrada. Hacia el costado derecho, una pérgola de madera sostenía la vid cargada de jugosas uvas moradas. Entraron al enorme patio lleno de árboles, muchos de los cuales había plantado el mismo abuelo. Un concierto de pájaros les dio la bienvenida. Los abuelos aguardaban emocionados, parados en la amplia galería. Al verlos llegar, no cabían en sí de alegría. Apenas el papá frenó el auto, los chicos bajaron como una exhalación y corrieron saltando a los brazos de los dueños de casa, apretándose a ellos y pasándoles los brazos por el cuello. Tom, el perro de los abuelos, también los recibió moviendo la cola y ladrando, feliz de volver a ver a los niños, sus incansables compañeros de juegos durante los veranos pasados. Ambos chicos le dieron un fuerte abrazo y lo agasajaron alborozados. Papá Ramiro y mamá Daniela bajaron el equipaje y se reunieron con los anfitriones. La abuelita Carola preparó verdaderas exquisiteces para la merienda. Chipas, chocolate y un bizcochuelo dorado relleno con dulce de leche. La mamá trajo dulce de guayaba y queso paraguay blanco y mantecoso, además de pan recién horneado. La espumosa leche acababa de ser ordeñada de una de las vacas lecheras del corral. Se escuchaba el balido de los terneritos y el mugido de las mamás vacas contestando. Se sentaron alrededor de la mesa redonda, adornada con mantel bordado de opoí, bien almidonado. Comenzaron a charlar todos a la vez, porque cada uno quería enterar al otro de las novedades. Después se echaron a reír a carcajadas, al percatarse de que no se entendía una palabra de cuanto estaban diciendo. Sentado al lado de la mesa, Tom movía la cola y aguardaba atentamente por si alguien lo convidaba con un pedazo de chipa, una rosquita o un crocante palito. Por supuesto, los niños le daban a escondidas, por debajo de la mesa, todo lo que podían. Tom amaba estas reuniones de familia. Sin los chicos, la casa se tornaba aburrida y demasiado silenciosa para su gusto. Pero cuando comenzaban a madurar los mangos en el patio y a caer los primeros cocos de los cocoteros, se los comía gustoso, porque anunciaban el retorno del verano. Y con el buen tiempo, más que presagio, la certeza del retorno de los chicos a la casa de los abuelos. «Nunca vi un perro que comía mangos», observó Paloma. «Come también cocos y pindó», comentó Pablito. Tom se limitó a mover la cola, pero esta vez puso una pata sobre la falda de Paloma, que le acarició la cabeza. Sus ojos almendrados la contemplaron con toda la nobleza que guarda el corazón perruno. Fin del relato. Y aquí van datos biobibliográficos para María Eugenia Garay. Esta información
proviene de la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, publicado en diciembre de 2021. Más datos agregados y puestos al día por la misma escritora, María Eugenia Garay. María Eugenia Garay nació en Asunción en 1954. Poeta, narradora y periodista. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Católica de Asunción y socia fundadora de la Sociedad de Escritores del Paraguay, María Eugenia Garay colabora periódicamente en diferentes medios de la prensa local, con entrevistas, crítica literaria, poemas, artículos históricos y otros textos. Prolífica escritora, con más de 60 títulos publicados, tiene en su haber poemarios, cuentos y novelas, muchos para niños y jóvenes. Su obra poética incluye Poesía, 1984, Recobrario, 1984, Elección personal, 1987, Baile de disfraces, 1987, Los indóciles sueños, 1999, Bosque de luciérnagas, 2000, Verano en Isla Esmeralda, 2000, A orillas del tiempo, 2010, Mientras brille la luna, 2010, Colección Eros, 2011, una trilogía poética, La insurrección de Perséfone, 2013, La superstición del tiempo, 2021, y Algo llamado vida, 2023. Títulos representativos de su narrativa son En el laberinto del Minotauro, 2005, relato policial. Sobre las ruinas de la patria vieja, 2010, novela histórica. Y otras 5 novelas históricas. Río Escarlata, 2016, La pantera de Onix, 2017, La profecía del cristal, 2018, Las acequias del tiempo, 2018, y Senda embrujada, 2018. Algunos relatos y novelas de su narrativa infanto-juvenil son El hada de la luna, 2004, El túnel del tiempo, 2005, Conversaciones con el abuelo, 2005, En busca del tesoro de los dioses, 2006, Duendes en el ropero, 2010, Aquella madrugada de 1811, 2011, relato adaptado de un capítulo de su novela El túnel del tiempo. Héroes, batallas y milagros. Guerra de la Triple Alianza Curupactí, 2015. Héroes, batallas y milagros. Guerra del Chaco, Urendahue, 2015. Maribela, La luciérnaga y las estrellas, 2023. Un dragón en la ventana, 2023. Y Yazú, la pantera negra, 2023. En 2022 dio a luz Vidas robadas, novela histórica. De más reciente aparición es la trilogía de relatos fantásticos de amor y de guerra. Exorcismo al olvido, 2025. Luna roja sobre el Chaco, 2025. Y Lazos de sangre, 2025. También es autora de 3 colecciones para niños. La colección Abracadabra, La tierra nos habla, de 5 libritos de poesías, 2006-2007. La colección Ecológica, de 6 libritos sobre el medio ambiente, 2016-2020. Y la colección Perriquín, de 12 libritos de cuentos ilustrados, 2020-2022. Tiene además poemas y relatos incluidos
en antologías literarias nacionales y extranjeras. En 1971 se la distinguió con el Premio René Dávalos de la revista Criterio, 1971, y varias de sus obras han recibido menciones y premios significativos.